una generación relevante. Es decir, una generación, hermanos, que haga eco en el tiempo en que estamos viviendo, que dejemos huella, que hagamos aquello para lo cual fuimos diseñados. Como si Dios nos hubiera elegido también en esta vida para que hagamos, no en 3 años ni en 6, sino en una vida lo que corresponde. Y yo no sé cuántos años tiene usted de servir al Señor, pero yo le pregunto si ya ha hecho cosas relevantes, ya está haciendo cosas trascendentes, o usted dice, pues yo no sé, yo creo que Dios no está conmigo, porque por más que insisto, por más que esto y lo otro, no veo fruto. No sé si usted piensa así. Y podemos decir muchas cosas, pero el Señor, hermanos, demanda de nosotros que seamos esa generación relevante. Y cuando digo generación relevante, hermanos, porque ahorita estás y mañana quién sabe. O sea que no estés pensando en los 20 años que me quedan o los 30, 40, quién sabe. Yo te pregunto, ¿hemos sido ya o estamos siendo relevantes en este tiempo para nuestra generación o todavía no hemos comenzado? Bueno, para ello me gustaría que leyéramos algunos versículos del capítulo 1 del libro de Daniel. Versículo 3 al 8. Y luego vamos a continuar del 11 otra vez en adelante. ¿Ok? Pero es importante que usted se meta al pasaje, se meta al cuadro histórico y pueda entonces considerar esta palabra que hoy vamos a explicar. Dice así: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Versículo 11 dice: entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz pues con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias,
Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados en todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. No se perdió en la lectura, sí la siguió. ¿Cuántos viajaron en el tiempo para pensar en ese cuadro? Amén. Bueno, vamos a dar un poquito así como el contexto, ¿no? Como el contexto. Ya hemos enseñado, hemos hablado cuando los reinos se separan, ¿verdad? En Israel, 10 tribus al norte se separan con un rey y finalmente fueron llevados cautivos por los asirios. A los años, más adelante, varias décadas, también el reino del sur, que se llama también reino de Judá, es llevado cautivo a Babilonia. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Por causa de su pecado, idolatría, de estar violando los mandamientos, ¿verdad? Dios permite que Babilonia, que es el imperio más grande del planeta en ese tiempo, ¿verdad?, venga e invada Israel, invada Jerusalén, y no nomás lo invade, destruye las murallas de la ciudad, destruye el templo, ¿verdad?, que fue levantado, ¿verdad?, por el rey Salomón. Y hermanos, saquea las arcas y saquea los utensilios del templo y hace un desastre allí. Pero no solo eso, sino que también se lleva cautivos a mucha gente, no a todos, ¿verdad?, uno que otro se queda por ahí, ¿verdad?, pero el rey, en toda esa gente que se lleva cautivos a Babilonia, ¿verdad?, el rey dice, en su momento, el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, dice, a ver, le dice al jefe de los eunucos, quiero que me traigas o que me prepares a un grupo de jóvenes que fueron traídos de Israel. Los que tú mires que son más truchas, decimos aquí, ¿no? Más listos, más despiertos, más conocedores de cosas. Y entonces, como estos hombres conocían, trabajaban en la corte del rey, pues se dieron a la tarea de buscar entre aquellos que habían sido llevados cautivos a jóvenes. Y entonces, hermanos, a ellos 4 fueron los que fueron seleccionados para prepararlos para la corte del rey. Y entonces, hermanos, al traerlos, lo primero que hacen es que les cambian el nombre. Después los visten. No crean que le dejaron la misma ropa que traían. Como van a estar en la corte del rey, pues les ponen ropas babilónicas. Y luego los empiezan a preparar con el conocimiento babilónico. Y después de esto, o junto con esto, les empiezan o intentan darle de comer de la comida de la mesa del rey. Hermanos, cuando leemos esto y nos salimos un poquito del contexto histórico y nos vamos a la interpretación del pasaje, nos damos cuenta, hermanos, que Babilonia entonces es un sistema. Amén. Es un sistema. Si lo vemos desde el punto de vista espiritual, Satanás establece sistemas. ¿Y qué busca él? Que ya no seamos israelitas, sino seamos ¿qué? Babilónicos, con otra manera de pensar, con otro lenguaje, con otro nombre, con otra comida, con otros gustos, con otras perspectivas. Y de alguna manera, hermanos, desenraizar o sacar de nosotros lo que sabíamos, lo que creíamos, las convicciones que teníamos. Vestir diferente. O sea, en otras palabras, que seas ahora un babilónico.
Y es un sistema, hermanos, establecido espiritualmente hablando por Satanás para desarraigar, ¿verdad?, lo que está en nosotros como cristianos. Ahorita que se terminó esta parte de la alabanza, de la ofrenda, ¿verdad?, se oye un relajo aquí, ¿verdad? Un montón de pasitos cortitos así, ¿verdad?, corriendo a ofrendar, y después se desaparece el ruido. ¿A dónde van? A sus clases, a ser preparados, a sembrarles una semilla con la idea de que esa semilla jamás sea desarraigada del corazón de estos niños. Que cuando ellos crezcan y venga la propuesta de Satanás, ese sistema babilónico que intenta cambiarles el nombre, cambiarles el vestuario, cambiarles sus convicciones, darles de comer de todo lo que el sistema establece en este tiempo, ellos puedan decir, como dijo David en el versículo 8, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la comida de la mesa del rey. Amén. Bueno, aquí, aunque no entra la Biblia en detalles, pero algo tenemos que pensar, ¿verdad? Que Daniel percibió que aún la comida no era algo que le agradaba a Dios. Amén. Porque esa comida, hermanos, de alguna manera estaba relacionada con rituales, estaba relacionado con fiestas paganas, con adoración a otros ídolos. Cuando lo estaban preparando, cuando estaban haciendo todo esto, hermanos, era una contaminación espiritual. Y a lo mejor también hasta contaminación física. Y si después de 10 días andamos todos ahí, todos tembeleques, ¿verdad? Entonces sí haz lo que tú quieras hacer. Pero si no, pues entonces también observa y considera esa posibilidad. Y aún con el riesgo que conllevaba que alguien desobedeciera al rey, se la juega y empieza le lleva la comida, pero luego se la retira y le pone ahí lo que ellos habían pedido, ¿verdad? Dios interviniendo de alguna manera allí, ¿verdad? Y bueno, fueron probados por 10 días. Pero resulta que a nosotros nos gustan las historias. ¡Wow! Yo quisiera ser como Daniel y este y el otro, y qué bonito, ¿no? Pero también no nomás Daniel, sino cuando vemos a un hombre de Dios, a una mujer de Dios que tiene éxitos en la obra de Dios, que tiene logros importantes, ¿verdad? Como que, wow, ¿cómo quisiera ser yo como fulanito o fulanita de tal? Pero no nos interesa mucho asomarnos a ver qué cosas aquella persona dijo no. ¿A qué se privó? ¿De qué qué dijo? Esto no lo voy a aceptar en mi vida. ¿Cuántas pruebas, cuántas tribulaciones, cuántas negaciones de su propia carne? ¿Cuánto enfrentarse a tentaciones y poder vencerlas para poder que Dios pudiera darle entonces sí, ¿verdad?, ese privilegio de poner muy en alto el nombre del Señor? Y nosotros pues nada más, qué bien y no sé cuánto, pero asomémonos a la vida de ellos. Aquí estamos viendo un versículo cuando Daniel dice, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse. Vean cómo entonces un joven, él quiere ser relevante en su generación, pero también en otra cultura. En otra ciudad, en otro país, en otro imperio, ¿verdad? Él quería ser relevante y quería hacer la voluntad de Dios. Amén. Y hermanos, por privarse de todo esto, él pudo discernir que algo que le estaban ofreciendo no era del agrado de Dios. Y hermanos, llegar a este desarrollo de la sensibilidad lo hace solamente cuando estamos buscando agradar a Dios en todo. Esa fina sensibilidad. Amén. Cuando el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, cuando estamos buscando esa intimidad con Dios, ¿quién nos va a decir que está mal y que está bien? Dios mismo. Amén. Pero ¿qué pasa? A veces queremos negociar esos privilegios y que, ¿no? Y entonces a veces hay quien está en esas niñerías en lo espiritual. Preguntándole a uno, preguntándole al otro. A ver de dónde saca mejor partido
engañándose a sí mismo. ¿Quién le dijo a Daniel que no comiera de esa comida? ¿Qué quería Daniel? Seguir agradando a Dios. Y cuando tú y yo queremos seguir agradando a Dios, casi como preguntándole, Señor, algo como, siento como que algo no está bien lo que voy a hacer. Este negocio que voy a hacer no está bien. Esta amistad que tengo, se me hace que algo no está bien aquí. Este trabajo, yo no sé. Y percibimos de parte de Dios, porque yo no le veo mal a ir a comerse un corte de carne. ¿Sí? Comer ahí como en los buffets ahí. Pero Daniel, hermanos, percibió y él dijo, yo no me voy a contaminar. Y estaban otros jóvenes allí que eran babilónicos, también fueron llamados junto con ellos. Esos estaban siendo probados al mismo tiempo y el otro le entraban a todo. Pero hermanos, después de 10 días hubo una prueba, hubo un casting, hubo algo, hermanos, que dejó muy en evidencia quiénes estaban guardando para Dios. Dios pone un sueño en el rey posteriormente y le inquieta al rey ese sueño. Y entonces llama, ya saben ustedes, llama a los adivinos, a la gente que tenía ahí en su séquito para que le dijeran, no la interpretación solamente, era el sueño. Y entonces los adivinos y todos estos, ¿cómo se llaman? Los magos estaban acostumbrados a que el rey le decía, mira, soñé esto, y el rey le decía el sueño. Y ellos, basados en el sueño, pues le agarraban, había técnicas ahí, y no, pues en base a lo que tú me dijiste, oh rey, significa esto. Pero ahora se la puso más difícil, le dijo, ahora quiero que no me interpreten, me digan qué soñé. Ahí sí, hermano, por ni un babilónico la hizo. Pero ¿quién sí sabía lo que había soñado el rey? Daniel. ¿Saben por qué? Porque propuso en su corazón no contaminarse. Y a veces queremos nosotros, hermanos, hacer y servir a Dios como Dios espera que le hagamos, pero no nos interesa mucho ese asunto de no contaminarnos. Le entramos a la mesa del rey y a la mesa del que sea. Y donde haya más, pues ahí. Entonces todo lo que el sistema babilónico nos ofrece hoy, vestido, comida, letras, nos cambia el nombre, nos cambia las ideas y las agarramos nosotros. ¿Cuántas páginas ahí, hermano? Checando ahí y agarramos de todo. ¿No es cierto? Pero Daniel dijo no. Daniel había sido formado, educado, enseñado en los mandamientos, en los principios, ¿verdad? De la palabra de Dios, y él se los llevó en el corazón. Está en Babilonia y ahí están los mandamientos hablándole al corazón, de tal manera que cuando él miró todo aquello, toda aquella perversidad que había en Babilonia, toda aquella idolatría, toda aquella sensualidad que había, él dijo, yo no quiero de esto. Yo no quiero ofender al Rey de los cielos, porque si Él me va a usar aquí en Babilonia, debo tener la sensibilidad. Así cuando usted va a trabajar otro día o va a manejar, tiene que dormir bien. Si no, veo un montón de carros que vienen de frente y no hay ni qué hacer y usted va vacía la carretera. Entonces, Daniel tenía que tener una claridad para que Dios le revelara sus planes con todo detalle. ¿Cómo estás llevando tú tu ministerio? ¿Cómo lo haces? ¿Con la sensibilidad de Dios? Decíamos el domingo pasado, y Pablo lo decía, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Pensar como Cristo. Conocer los detalles, así como el plano que tiene el ingeniero ahí. Dice, aquí dice 2.5 metros. Pues de esa medida tiene que ser. Pero si no lo vemos muy bien, decimos, pues hay más o menos, anda como entre 2 y 3. Y lo hacemos sin la sensibilidad de parte de Dios. Amén, hermanos. Yo creo, hermanos, que cuando nosotros hacemos la cosa de nuestra manera, cuando nosotros no controlamos nuestra propia vida, cuando no estamos en las manos de Dios, cualquier cosa es
está bien. No tenemos la posibilidad de decir esto tiene que ser diferente en nuestra vida. Dice la Escritura, en Proverbios 16:32, dice, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. Amén. Una de las conquistas, hermanos, de la persona es tener dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Es el control. Es la voluntad de decir, cuando debe ser no, es no. ¿Sí? Pero, hermanos, también el dominio propio tiene que ver con nuestro carácter impetuoso. Impetuoso, o sea, actuar rápidamente. Ante una oferta, a la primera provocación, cedemos. Somos como muy sensuales en ese sentido de que ustedes, la mercadotecnia, hermanos, ya nos tiene agarradas las placas. ¿No creen ustedes? O bien, hermanos, cuando nos hacen enojar. ¿Quién se enoja rápido aquí? Nadie. Qué privilegio vida, nadie se enoja aquí. Son muy mansos y humildes de corazón. Como Cristo. A ver. Amén. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios va a exponer sus planes, sus proyectos a gente de mecha corta? A gente que le entra a todo. A gente que se come todo. Gente que se viste como sea. Gente que si le cambian el nombre lo acepta. Si le cambian la filosofía, las ideas, las adopta. Ahorita, hermanos, estamos siendo bombardeados por un montón de ideologías. Y lo hemos estado diciendo. Entonces, si nosotros mismos no somos capaces de decir esto no, aunque me corten la cabeza. Amén. ¿Va a aceptar Dios eso? Nunca la va a aceptar. Por ejemplo, cambiar el nombre es cambiarle también el nombre a las cosas. ¿Cómo se le llama ahora? ¿Cómo le dice el mundo o el sistema babilónico o el sistema del enemigo de todos los tiempos? El sistema babilónico es de todos los tiempos y todavía se aplica ese sistema. Nomás ahí fue histórico, pero en realidad Satanás actúa de la misma manera, siempre buscando quitarnos todo lo que somos y poniendo otro sistema, otra forma de pensar. ¿Cómo le llaman al aborto ahora la nueva filosofía? Le llama muerte de los niños inocentes, le llama, indefensos, así le llama. ¿A qué no? ¿Cómo le llama? Interrupción del embarazo, así se llama. Pero eso no significa lo que realmente es. Derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Cómo se le llama, por ejemplo, a la homosexualidad? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Diversidad sexual. Preferencia sexual. ¿Cómo se le llama también? Ideología de género. Se oye así como muy pintoresco, muy bonito, ¿no? Muy arcoíris. Qué bonito. Pero la Biblia, ¿cómo le llama eso? Homosexualidad. Abominación es para los ojos de Dios esto. Y de ahí nos vamos también al adulterio, a la fornicación. ¿Cómo se le llama? Amor libre se le llama. Pues entrémosle al amor libre, ¿no? Se oye suave la palabrita, ¿no? Y el Señor le abomina el adulterio y la fornicación. Entonces vean cómo el sistema babilónico, ¿verdad?, intenta que nosotros nos casemos con toda esa forma de pensar. Y hermanos, ahorita tal vez usted se ría o diga, Dios nos libre, pero el sistema babilónico no se cansa. No se cansa. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia? Y vino una generación después de la muerte de Josué que no conocía a Jehová. ¿Por qué pasó esto? Porque el sistema babilónico no duerme. Está ahí, insiste, hasta que nosotros vayamos doblegando las manos poco a poquito. Y hermanos, eso pretendía Babilonia en la vida de Daniel y en la vida de los otros 3 jóvenes.
Pero ellos dijeron, no lo vamos a permitir. Amén. Entonces hay dos sistemas representados, el sistema babilónico y el sistema Israel, o el sistema, los principios de Dios, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener muy claro de guardar y saber las estrategias de Satanás. Amén. Entonces el problema, hermanos, no era que Daniel estuviera en Babilonia, ¿verdad que no? Fue llevado cautivo y el problema no era que él estuviera en Babilonia. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el riesgo? Que Babilonia estuviera en su corazón. Eso es. Y hermanos, el mismo Señor dijo, cuando oraba decía, no te pido que ¿qué? Que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es más, el Señor mismo dijo, os envío como ovejas en medio de lobos. Y también dijo el Señor, ustedes son luz en la luminosidad. No, ¿verdad? Son luz en medio de... ¿Y qué es la oscuridad? Los sistemas del mundo, el pecado. Entonces, ahí el Señor, no nomás, hermanos, dice, pues qué mal que esté ahí. Nos envía porque ese es el papel del cristiano, ser luz en medio, no de la luz, en medio de las tinieblas. Amén. Hermanos, y yo pregunto, ¿qué tanto nosotros percibimos lo que nos contamina? Hablando de esa mesa que Daniel se abstuvo. Nosotros percibimos, discernimos qué cosas son esa mesa del rey ahora para nosotros y que decimos que no. O decimos que sí, o nomás no decimos nada, nomás le entramos. ¿Qué hay en la mesa del rey? Actualmente, ¿a qué se referiría, por ejemplo? ¿Películas? ¿Series? Nadie ve series. Ya no me digan más, ya sé que no hablaron. Películas, series, están de moda. Y no estoy aquí, hermanos, viniendo a satanizar y a demonizar este asunto, porque tenemos que tener discernimiento. Mi esposa y yo, cuando estuve operado aquí del hombro, pues tuve meses inclusive en incapacidad y estuvimos viendo algunas series que de las cuales aprendimos mucho sobre cosas que ya les hemos inclusive hablado de aquí de enfrente, ¿verdad? Sobre la vida del pueblo de Israel, de los imperios y todo esto. Estuvimos aprendiendo muchas cosas. Sin embargo, empezábamos una serie y muy bonita, pero a veces a medio capítulo. Y no era un capítulo, eran 10 capítulos y ya a la mitad ya decía lo que iba a hacer. Entonces, imagínense, uno dice, ¿por qué suave está la mesa del rey? Y ahí estamos. ¿Quién domina a quién? ¿Quién controla a quién? Estamos obligados a estar viendo una serie que está salpicada, por no decir que llena, ¿verdad?, de toda aquella basura que el diablo ha preparado para que estemos comiendo de la mesa del rey. Música. No sé cuántos toleran la música que sea. Cuando digo música me refiero a la letra también. Principalmente la letra. Que cante lo que diga y que lo que sea. ¿Usted tolera esto? ¿No es usted sensible a decir esto? Yo no lo puedo soportar. Mi espíritu no lo puede soportar. ¿Cómo se contamina nuestro espíritu de esa manera? ¿Cómo podemos orar y que el Señor escuche? ¿Cómo podemos decir, Señor, revélame? Si está llena nuestra mente de otras cosas y es complicado esto. Y podemos usar el lenguaje que sea. A ellos les enseñaron un lenguaje babilónico. Y hermanos, aquí, díganme sí o no que el mundo nos quiere cambiar el lenguaje. O ya no los cambió.
A veces, hermanos, yo he escuchado cristianos en las iglesias usando el lenguaje del mundo. ¿No ha oído usted? Cristianos, gritándole uno al otro, oye tú, pip, ¿no? Como se dice ahora y que muy normal. Pues también el cristiano le entra a la mesa del rey, pues ahí, ¿no? Y empieza a hablar en el lenguaje babilónico, en el lenguaje mundano, ¿verdad? Como diciendo, es anticuado lo que se usa. Amén. Hermanos, yo le pregunto a usted, ¿se notaba o no se notaba en Babilonia 4 jóvenes diferentes a todos los demás? ¿Se notaba? ¿Y valió la pena que se notara o no? Claro que sí. Al grado, hermanos, que en su momento el mismo rey, al ver el efecto de lo que el Dios de Daniel y el Dios de esos jóvenes produjo como algo milagroso, como es el caso del horno, del fuego, ¿verdad? Que echaron 3, ¿verdad? Y el rey, ¿qué miró? 4 que se paseaban ahí. Y se paseaban, dice, no dice que estaban retorciéndose del dolor, se paseaban tranquilamente. Amén. Y más adelante, ¿verdad? En la misma libro de Daniel vemos cómo los del séquito que odiaban a estos jóvenes, ¿verdad? Hicieron que el rey promulgara un edicto donde dijeran que nadie podía clamar a ningún dios que no fuera de los dioses babilónicos, ¿verdad? Y entonces, pues Daniel dijo, pues dirán lo que tengan que decir, pero yo no voy a dejar de orar, de clamar, de levantar mis manos, ¿verdad? Al Dios de Israel, a Jehová, Dios de los ejércitos. Y claro, lo agarraron rápido, sí, porque él no lo negó. Amén, no lo negó. Lo agarran y ¿a dónde lo avientan? Al foso de los leones. Y entonces, hermanos, alguien me gustó una frase ¿quién la dijo? Aquí la dijeron. Que por qué los leones no se comieron a Daniel. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque no olía a carne, a carnalidad, pues, ¿no? Alguien, no sé quién lo dijo, pero me gustó esa frase muy, muy bien. Entonces, el rey estaba apesadumbrado porque ya para entonces ya el rey amaba a Daniel, lo admiraba. Ya había dicho el Dios de Daniel. Pero claro, como se firmó un edicto, lo hicieron firmar al rey, pues no se podía violar una regla de una ley de Media y Persia. La fama era que se iba a cumplir. Y claro, se tuvo que cumplir. Pero cuando una vez, otro día por la madrugada, el rey ni podía dormir, se asoma al foso con voz así temblorosa o preocupada, como diciendo, si no se oye la voz es que ya está hecho pedazos allá dentro del foso. Y resulta que Daniel le contesta al rey, tranquilamente, como diciendo, déjame dormir, rey, hombre, si estoy aquí en la siesta todavía, ¿no? El foso. Y entonces, hermano, el rey aprovecha, ¿verdad? Y al mismo tiempo reacciona contra los que formularon aquel edicto de alguna manera y los lanza a ellos ahora. Saca a Daniel y lanza a los promotores de aquella trama y todavía no llegaban al suelo. En el aire fueron despedazados. Amén. Entonces, hermano, qué tremendo es esto. Qué tremendo es que nosotros podamos ser esa generación relevante. ¿Y cuántos se necesitaron? ¿Cuántos millones tenía Babilonia? ¿Quién sabe? Pero había 4 diferentes. Y que no titubearon en decir, yo no voy a comer de esa comida. Pero a veces como que no queremos desentonar pues con el entorno. Yo no sé cómo sería Daniel cuando les dijo al eunuco, uno lo lee aquí muy suavecito. No, pues yo no quisiera comer de la comida. Yo no sé cómo lo hizo Daniel, hermanos, pero en Daniel yo creo que había un celo de parte de Dios. Y esto, hermanos, se traduce también a tu propia casa. Tener ese celo para decir, yo no quiero que las bendiciones de Dios se cierren nomás porque yo estoy consintiendo, permitiendo que los sistemas de este mundo, ¿verdad?, invadan mi casa. O no te ha dado Dios una autoridad para hacerla válida, como si fueras un sacerdote del hogar, un administrador, ¿cómo se llama? Un mayordomo de tu casa. Amén. Hazlo valer y decir, yo no voy a comer de las cosas de la mesa del rey. Hermanos, entonces el plan de Satanás es crear una atmósfera donde todo sea, donde se pueda desaparecer la palabra pecado. Ese es el plan que Satanás tiene de aquí en adelante, para que nosotros en su momento adoptemos los sistemas del mundo. Que todo sea natural y que tú poco a poquito vayas
cayendo así en ese letargo. Pero tú quieres permitir esto en tu casa, en tu vida, en tu persona. Después de que se acabaron o pasaron 70 años, fíjate bien, 70 años, de que Israel fuera invadido por Babilonia y llevado cautivo a los israelitas a Babilonia, o lo que decíamos al principio, había una profecía que decía que iban a ser llevados cautivos a Babilonia, pero después de 70 años, ellos iban a regresar otra vez a su tierra. Era un castigo, era una sanción de parte de Dios para que entendieran, ¿verdad? Y conocieran a Dios, y cuando ellos clamaran a Dios, iba a haber ese retorno, que ya estaba la profecía en 70 años. Pero hermanos, ¿por qué lo menciono? Porque cuando el rey Ciro declara o permite, ya se cumplen los 70 años, entonces un rey, pues no temeroso de Dios, pero usado por Dios. En Babilonia ya era rey persa, ¿verdad? Entonces les permite regresar a su tierra. Pero ¿saben qué pasó? Lo más triste, que muchos, miles de judíos o israelitas dijeron, no, yo no quiero regresar a Israel. Estoy bien aquí, haciendo negocios con los babilónicos. Le iba mejor que al babilónico, ¿no? En Babilonia había sido asimilado por la cultura babilónica. Mientras otros, ¿verdad? Como ¿quién? Como Nehemías, como Esdras, que estaban, ¿verdad? Esto le pasó a los israelitas en Babilonia, pues. Cuando llegaron allá decían, cuando Jehová hiciere volver la cautividad y volvamos otra vez a nuestra tierra, seremos como los que sueñan, ¿verdad? Entonces nuestra lengua se henchirá de risa y nuestra boca de alabanza. Y entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho con estos, estaremos alegres. ¿Se acuerdan de ese salmo? Y así decían, poco a poquito acostumbrando al sistema babilónico. Y el Señor le dijo, ya se pueden regresar. Y dijeron, ya no quiero, estoy a gusto aquí. Gente, hermanos, que siendo hijo de Dios, siendo cristiano, gozando de lo que el Señor nos permite gozar, vino, se permitió que entraran los sistemas del mundo, los sistemas babilónicos, y hermanos, dijeron, estoy a gusto en Babilonia, no quiero regresar, no quiero ir a adorar al Dios que adorábamos allá en nuestra tierra, porque ya estoy aquí a gusto, acomodado. Amén. A lo mejor no es el caso extremo tuyo, pero Dios anhela usarnos. Pero hermanos, para usarnos, Dios anhela que haya ese deseo, esa pasión, ese gozo, ese anhelo por decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Se acuerdan Pablo cuando fue tumbado de su cabalgadura? Que le dijo, Señor, primero le dice, ¿quién eres tú? Y el Señor le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ya después Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuántos quieren hacer lo que Dios quiere que hagas? ¿No valdrá la pena, hermanos, ser capaces de renunciar? Ser capaces de decir, esto no me conviene. ¿Qué cosa? Mencionábamos alguna ya aquí. Prácticas de todos tipos, hermanos. Ambientes, atmósferas que no son una atmósfera, hermanos, donde Dios se va a manifestar. Dios no quiere ese ambiente. Dios no le interesa ese ambiente, no le interesa. Y hermanos, cuando nosotros podemos detectar qué cosas, y están ahí invitándote, están ahí a lo mejor ofreciéndote algo, o a lo mejor ya estás allí dentro. Y quisiéramos nosotros ser usados por Dios y muchas cosas pasaran, pero hermanos, Dios es Dios. Y Él dice, sean santos, porque yo soy santo. Y hermanos, Dios no negocia su santidad. Dios no negocia su santidad. Dios te quiere dar de su proyecto, de lo que Él piensa. En la mente de Cristo hay muchos planes. Y tal vez tú tengas cosas que Dios
ama de ti, que Dios quiere de ti, que Él puso en ti, pero hay contaminación. Entonces Dios no va a bajar nunca un plan así, porque a veces lo baja, hermanos, y estando funcionando en Él, nos corrompemos, caemos, hermanos, en cosas y Dios no lo va a permitir. Él nos arrebata de nuevo esto porque Él no quiere que su obra sea vituperada. ¿Cuántos quieren decir, Señor, yo quiero ser usado por ti, aun cuando tenga que renunciar a la mesa del Rey? Si alguno quiere seguir, dice el Señor, en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse, hermanos, es algo difícil ciertamente, pero vale la pena el resultado. Negarse, hermanos, en la medida que nosotros nos negamos, es en la medida que Dios nos usa. Amén.